Buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar en el cual nos encontremos. Quisiera darles la bienvenida a la mesa número 5 de las séptimas jornadas sobre teoría crítica, que también son el segundo simposio iberoamericano sobre teoría crítica, patologías sociales, los orígenes de la teoría crítica. Esta mesa número 5 se encuentra conformada por las participaciones de la profesora Andrea Carriquiri, de Uruguay, y el profesor Camilo Sembler, de Chile. Quisiera brevemente, antes de darle o a presentar a los ponentes, recordar algunas cuestiones técnicas y procedimentales de la mesa. Cada profesor tiene un tiempo de 30 minutos para su exposición. Luego vendrán los comentarios de Alessandro Shiro, aproximadamente unos 20 minutos. Después de eso, cada profesor tendrá 10 minutos para llevar a cabo sus respuestas, respectivamente. Y finalmente tendremos unos 15 minutos de participación del público, y en ese sentido a los participantes del público les rogaría que hagan sus intervenciones, preguntas o comentarios a través del chat privado. Bien, habiendo dicho eso, quisiera entonces llevar a cabo la presentación de nuestra primera participante, la profesora Andrea Carriquiri. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de la República Uruguay, con una tesis sobre Jürgen Habermas, la esfera pública y la esfera pública digital. Es investigadora integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Agencia Nacional de Investigación e Innovación Uruguay. Es también docente del Instituto de Filosofía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República Uruguay. Su presentación se titula La colonización del mundo de la vida y la doble circulación del poder según Cohen, Arato y Habermas. Sin más, le damos entonces la palabra a la profesora Andrea. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a Gianfranco Casuso y todo su equipo por el ingente trabajo que requiere la organización de un evento de este tipo, y más en nuestras circunstancias. Quisiera también agradecer a todos los colegas que expusieron, y a todos los quienes han podido asistir y están viéndonos en este momento, por haberse hecho el tiempo para escuchar este trabajo. Mi trabajo tiene algunos puntos, yo creo que tiene algunos puntos de contacto con algunos otros trabajos que ya han sido presentados en el día de ayer y hoy más temprano. En particular, con el trabajo de Miriam Madureira, yo creo que tiene algún punto en común sobre todo lo que habló luego de su exposición con respecto a una noción de progreso, la noción de aprendizaje social, ¿sí? Y también un poco con la ponencia del profesor Renaud, hoy más temprano, en esta posible horizonte de integración entre el plano normativo y el plano empírico, incluyendo un horizonte crítico-político, digamos, que es también un modo de, creo yo, evitar el riesgo de hacer una filosofía sucursalera, como dice Carlos Pereda, y explicaba muy bien el profesor Pereira hoy más temprano también. Entonces, eso para poner un poco en diálogo con ponencias anteriores. El título de mi trabajo, como ya se dijo, es La colonización del mundo de la vida y la doble circulación del poder según Cohen, Arato y Habermas. En el presente trabajo analizo dos nociones especialmente relevantes dentro de la teoría crítica: la tesis habermasiana de la colonización del mundo de la vida y la doble circulación del poder planteada por Cohen, Arato y Habermas. Entonces son 5 puntos centrales flanqueados por una introducción y una conclusión. Estos 5 puntos centrales son, en primer lugar, analizo la tesis de la colonización del mundo de la vida, muy brevemente, tal como fuera planteada por Habermas en la teoría de la acción comunicativa.
En segundo término, presento los rasgos fundamentales de la doble circulación del poder, como fueron elaborados por el propio Habermas en Facticidad y Validez, y por Cohen y Arato. En tercer lugar, en un trabajo conjunto, en cierto modo, ¿no? En tercer lugar, examino la relación entre ambos elementos, es decir, la colonización del mundo de la vida y la doble circulación del poder, en la teoría de Habermas, recurriendo allí a algunos comentaristas, considerando el rol preciso que ocupa cada uno de estos elementos conceptuales dentro de la estructura de la teoría habermasiana y su evolución en el tiempo. En cuarto lugar, presento las ganancias conceptuales que creo puede traer aparejadas la doble circulación del poder como herramienta conceptual asociada a un creciente rol de la noción de sociedad civil. Y es ahí que podría tener un poco de diálogo con algunas de las cosas que planteaba Renaud hoy. Finalmente, propongo una reformulación del concepto de doble circulación del poder, en el que apunto en esta reformulación a desplegar el potencial conceptual de esta noción de doble circulación del poder. Bien, a modo de introducción, a primera vista, el tema del presente trabajo, colonización del mundo de la vida y doble circulación del poder, podría parecer hiperespecializado, una cuestión para especialistas. Y si bien por una parte lo es, por otra parte aspira a un efecto más amplio. En este sentido, la relevancia de esta ponencia radica en que explora una zona relativamente poco explorada en la literatura, que es esta articulación entre colonización del mundo de la vida y doble circulación del poder, que justamente muestra un movimiento importante en la teoría de Jürgen Habermas, en el marco más amplio de la teoría crítica, que es un movimiento que creo importante continuar. A saber, el pasaje del diagnóstico sombrío típico de la primera generación de la Escuela de Frankfurt a una visión más abierta y en cierto modo optimista. Esta apertura es concreta, es decir, que el calificativo de optimista, que entrecomillo, refiere a la conceptualización precisa del mecanismo que constituye la rendija, el resquicio, por donde se podría trabajar, a saber, la circulación oficial del poder como resorte de la sociedad civil. Bien, la colonización del mundo de la vida. Este es el primero de los 5 puntos centrales que trabajo en esta ponencia. Dado el contexto especializado que constituye este simposio, me voy a ahorrar aquí una larga explicación sobre el concepto de colonización del mundo de la vida que implica la teoría habermasiana de la sociedad, y voy a utilizar solo una especie de apretada definición a modo de recordatorio. A saber, la tesis de la colonización del mundo de la vida establece que, a causa del crecimiento capitalista, los subsistemas de la economía y el Estado se complejizan y penetran crecientemente la reproducción del mundo de la vida. Más interesante, creo, es destacar que la tesis de la colonización tiene una relevancia interna y externa. Externamente, se la puede ver como la reformulación que Habermas hace de los conceptos marxistas de reificación y weberiano de racionalización. En ese sentido, abreva de 2 tradiciones caras a nuestro filósofo y constituye su aporte específico a una cuestión cuya relevancia para dichas tradiciones huelga subrayar. Por otro lado, internamente, es el centro de su crítica social y ocupa un lugar también central en su teoría, ya que está en un punto neurálgico del modelo sistema-mundo de la vida, con el que Habermas propone entender la sociedad. Además, se inserta en su crítica a la modernidad, que es uno de los objetivos declarados de esa obra de Habermas, en la que despliega esa tesis, que es la teoría de la acción comunicativa. Sin embargo, pese a esta importancia fundamental, el lugar que ocupa esta noción de colonización del mundo de la vida en la teoría habermasiana actual es controversial. Una de las preguntas que inspiran el presente trabajo es entonces, ¿qué fue de este elemento tan central, la colonización del mundo de la vida? Lo analizo entonces a la luz de la que es otra de las grandes obras habermasianas, Facticidad y Validez,
que entre otras cosas puso a nuestro autor en diálogo con un mayor número y diversidad de interlocutores. La doble circulación del poder. Habermas, en Facticidad y Validez, propone un modelo de doble circulación del poder con dos vías posibles: la circulación oficial del poder y la no oficial. Este modelo implica tres tipos de poder: el poder político-administrativo, asociado al Estado; el poder social, que podríamos llamarlo socioeconómico, es el poder económico, organizativo, fáctico, del tipo que poseen los grandes intereses asociados a las grandes empresas, por ejemplo; y, en tercer lugar, el poder comunicativo. Este último es la fuente del proceso democrático de producción de derecho y se alimenta del debate público. Cito a Habermas: ha de haber un poder comunicativo productor de derecho a fin de que no se seque la fuente de la justicia, de la que se legitima el derecho mismo. En la circulación no oficial del poder, el poder social tiende a programar al poder político-administrativo. Por ejemplo, una gran empresa transnacional financia la campaña electoral de determinado partido político, y el poder político-administrativo, es decir, dicho partido político, una vez que accede al gobierno, tiende a instrumentalizar al poder comunicativo, generado en las bases sociales que lo apoyaron. Pero hay otra circulación del poder, a la que Habermas llama oficial, que se da en sentido inverso. En esta circulación, el poder comunicativo circula primero informalmente en la esfera pública general o informal, donde se tematizan y se dramatizan algunos temas. Por ejemplo, en debates dentro y fuera de las redes sociales sobre las energías limpias, para seguir con el ejemplo que planteaba recién. Y después pasa a los cuerpos parlamentarios, donde formalmente se configuran determinadas normas, que luego el Poder Ejecutivo o Judicial implementan o aplican. El poder político-administrativo dimana de ese poder comunicativo, y a su vez ese poder político-administrativo controla al poder social, por ejemplo, mediante la implementación y ejecución de una norma de tratamiento de efluentes industriales, ¿sí? Para seguir con el ejemplo. Lo que este modelo de circulación del poder subraya es la dimensión dinámica, es decir, la división en poder social, administrativo, político-administrativo y comunicativo nos muestra el modelo más estáticamente, mientras que la circulación del poder nos muestra cómo podemos movernos dentro del modelo. La descripción de dos sentidos posibles de circulación, o de que podríamos decir desde abajo hacia arriba, cuando comienza en el poder comunicativo, o desde arriba hacia abajo, cuando comienza de algún modo con el poder social o socioeconómico, estos dos sentidos, clarifica los sentidos posibles de esa circulación, y en esa línea es una herramienta conceptual que puede resultar muy útil, creo yo, como una brújula, por decirlo así, para analizar casos empíricos que resulten confusos. La relevancia de la circulación oficial del poder y del concepto de poder comunicativo radica en que son procesos anclados justamente en el debate público que se da en la esfera pública. A lo que se apunta es a debates críticos racionales que tematicen y dramaticen asuntos a los que luego se les dará tratamiento parlamentario, configurando normas que consecuentemente se aplicarán sobre el poder social o socioeconómico para limitar los efectos de los imperativos sistémicos sobre la población. En este sentido, la circulación oficial del poder trabaja en sentido contrario a la colonización del mundo de la vida. El peso relativo de esta circulación oficial en relación a la no oficial depende sobre todo del accionar de la sociedad civil. Cito a Habermas: bajo ciertas circunstancias, en otro punto dice, en circunstancias de crisis, la sociedad civil puede adquirir influencia en la esfera pública, tener un efecto en el complejo parlamentario y los tribunales a través de sus propias opiniones públicas y obligar al sistema político a cambiar a la circulación oficial del poder.
cierro cita. Es decir, a revertir el sentido de la circulación del poder de una circulación no oficial a una circulación oficial. Habermas reconoce que esta tesis que plantea va a contrapelo de la visión escéptica de la sociología de la comunicación de masas, que transmite una imagen de las esferas públicas dominadas por el poder y por los medios masivos de comunicación. Más allá de la colonización del mundo de la vida, la circulación del poder es doble. En otro trabajo previo he identificado, respecto a la noción de esfera pública, dos momentos principales en la obra de Habermas. Propongo ahora entender con un esquema similar la evolución habermasiana que incluye a la noción de colonización del mundo de la vida por una parte y a la doble circulación del poder por otra parte. En efecto, el Habermas de los años 60, aunque muestra ya diferencias con la primera generación de la Escuela de Frankfurt, es más cercano a esta. En su primera obra importante, Strukturwandel der Öffentlichkeit, la transformación estructural de la esfera pública, el filósofo alemán plantea que la esfera pública ha sufrido un proceso de degradación que Habermas analiza con lacerante lucidez y rotula como refeudalización, en el sentido de ser una marcha atrás hacia lo que denomina publicidad representativa medieval. Al terminar de leer este libro, el lector o la lectora puede quedar con una idea bastante apocalíptica, mitigada solo en parte por una muy tenue luz al final de ese sombrío diagnóstico habermasiano, constituida por la identificación de mecanismos que fortalezcan a lo que Habermas denomina como opinión pública de tipo crítico, en contraposición a lo que conceptualiza como opinión pública escenificada y manipulativa. Creo que esta tendencia positiva en términos relativos fue tomando un peso creciente en la evolución teórica de Habermas, como es visible en el prólogo que escribió 3 décadas después de la primera publicación de la transformación estructural y en Facticidad y Validez. En una línea convergente con esta interpretación que planteo, podemos ubicar la lectura de Kate Haysom, quien concluye que en la obra posterior a la transformación estructural, Habermas, abro cita de Haysom, redescubre la esfera pública y la sociedad civil, ya no en su forma burguesa, como figuraba en la transformación estructural, sino en la forma de organizaciones voluntarias y de base. En la conceptualización de este rol específico de la sociedad civil y de los movimientos sociales, y su articulación con la teoría habermasiana, ha sido muy importante la contribución de Jean Cohen y Andrew Arato en su monumental obra titulada justamente Sociedad Civil y Teoría Política, ya un clásico. El propio Habermas ha retomado este aporte crítico para incorporarlo en su teoría. Es en este marco que surge la noción de doble circulación del poder. En efecto, Habermas ha ido evolucionando hacia cierta apreciación del potencial emancipatorio de la sociedad civil, evolución en la que han tomado parte las críticas que ha recibido y posteriormente incorporado, parcial o totalmente, en su teoría. Esta apreciación es parte de un movimiento general dentro de la biografía intelectual de Habermas, abro cita de Haysom, alejándose del topos de la sociedad administrada de la temprana escuela de Frankfurt, con su amenaza de clausura y patología pendiendo ominosamente sobre los movimientos potencialmente emancipatorios, hacia un énfasis más abierto y estadounidense en el derecho constitucional como un marco en desarrollo de compromisos normativos que recibe y canaliza las protestas de los movimientos sociales. Cierro cita. Esta interpretación podría converger también con la que plantea Silva, cuando subraya que en Facticidad y Validez, la tesis de la colonización deja de funcionar explícitamente, aunque, dice Silva, es un punto muy controvertido si la colonización fue totalmente desplazada o si simplemente fue complementada con diferentes niveles de escrutinio teórico. No me voy a expedir aquí sobre este punto controversial. Me limito a proponer entender la colonización del mundo de la vida trabajando en el mismo sentido que la circulación no oficial del poder, y ampliar el panorama
enfocando la circulación oficial del poder, que representa una novedad en la evolución de la teoría habermasiana que creo especialmente relevante. Entonces voy a plantear algunas ganancias conceptuales de la noción de doble circulación del poder. Creo que la noción de doble circulación del poder puede considerarse portadora de ganancias conceptuales en varios sentidos. Para empezar, representa una novedad tanto interna en relación a la evolución de la propia obra de Habermas, como externa, en particular, como dije, en relación a la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Más en general, se enmarca en el movimiento que realiza Habermas en cuanto a la apertura dialógica a otras tradiciones como el pragmatismo estadounidense y la filosofía analítica. Por otra parte, y en línea con lo que señala Bárbara Falkner, creo que esta noción es una muestra de cómo el trabajo teórico de Habermas surge de su compromiso con las cuestiones sociopolíticas y culturales de su época, en particular porque esta conceptualización puede fortalecer el sentido del accionar de la sociedad civil. Y esto era lo que yo notaba como cierto eco con el trabajo del profesor Reynaud. En efecto, creo que es posible defender que con esta noción de doble circulación del poder, Habermas intenta ir más allá de lo que ha sido descrito ad nauseam, es decir, el funcionamiento que alía el poder económico con el poder político-administrativo y los medios de comunicación de masas, y el escepticismo resultante, que él también reconoce y describe como circulación no oficial del poder. La novedad que introduce, en colaboración con Cohen y Arato, es esta posibilidad de la circulación oficial del poder. Es decir, la posibilidad de que haya un funcionamiento virtuoso. La integración de ambas circulaciones en un solo modelo que las articula significa una superación tanto de visiones apocalípticas que quedan atrapadas en la crítica de lo que Habermas llama circulación no oficial del poder, como de visiones de tipo utópico que proyectan un punto al que llegar, pero tienen dificultades para la descripción concreta de cómo pasar de un presente ominoso a un futuro de signo inverso. En este marco, la circulación oficial del poder da una base teórica sólida y articulada a lo que la sociedad civil muchas veces ya hace en la práctica, y le da a la protesta un sentido que, lejos de agotarse en la impotencia de quien resiste irreflexivamente o funcionalmente al poder, conecta con la dimensión de autotransformación que está en la base de la teoría habermasiana y que aparece en su noción de esfera pública y también en su conceptualización de la racionalización del mundo de la vida. En este sentido, la propuesta habermasiana radica en identificar en algunos elementos ya presentes en la situación actual el resquicio mediante el cual se podría acceder a su propia ampliación, que permita acercarse a un resultado mejor en términos relativos y siempre con esta noción de aprendizaje social muy realista, digamos, muy débil, que no implica para nada una noción de progreso. Más precisamente, la novedad conceptual de Habermas consiste en buscar y encontrar tal resquicio justamente en los presupuestos que como idea están implícitos en la práctica. Bien. El siguiente subtítulo es una reformulación, la circulación comunicativa del poder. Un supuesto de mi trabajo es que la teoría de Habermas podría profundizar y ampliar su incidencia, en particular en su interacción con las ciencias sociales, incluyendo los debates teóricos desde nuestro contexto contemporáneo y local, y en ese sentido alejarnos del riesgo del sucursalismo, digamos, pero también con el diseño de políticas públicas y el accionar de la sociedad civil. Creo que nos acercaríamos a ese objetivo si se ampliara el repertorio de reformulaciones que faciliten dicha incidencia. En este sentido, mi investigación sigue cierta línea en la que se ha embarcado parte de la recepción anglosajona de la obra de Habermas.
Mi supuesto es que ese trabajo, que implica no solo traducir a Habermas en sentido amplio, sino explicarlo, reformularlo, articularlo desde una tradición teórica diversa y eventualmente proyectarlo a condiciones empíricas diferentes, está inacabado. ¿Sí? Ese trabajo está inacabado. En esta ponencia he analizado un concepto que considero redituable teóricamente, pero que podría beneficiarse de una reformulación: la circulación oficial y no oficial del poder. Habermas denomina a la primera circulación como oficial, offizielle Machtkreislauf, porque es la circulación del poder prescrita por los propios supuestos del Estado de Derecho, y consecuentemente llama a la circulación contraria no oficial, inofficielle. Creo que esta denominación opaca el alcance del concepto. En efecto, el término oficial puede resultar, al menos en español, abstracto y difuso. Otras formulaciones que Habermas utiliza ocasionalmente para la circulación no oficial del poder, como contracirculación o circulación informal, también pueden resultar opacas o directamente confusas, ya que con su referencia a lo informal o la posible asociación a lo contracultural, podrían entenderse como la circulación originada a partir del poder comunicativo, es decir, la oficial, la contraria. Por otra parte, a partir de las críticas de Nancy Fraser, Habermas ha precisado el alcance entre la esfera pública formal y la esfera pública general, a la que también llama débil o informal, por lo que convendría no repetir términos que pueden llevar a confusión. Por tanto, creo que la contribución específica de este concepto se haría más visible y por tanto potencialmente más efectiva si se lo denomina como circulación comunicativa del poder y circulación no comunicativa del poder. Esta reformulación sería consistente además con la nomenclatura que usa Habermas para otras nociones emparentadas. En general, encaja bien con su fundamental distinción entre acción comunicativa y acción estratégica o instrumental, y más en particular, y en relación con la reestructura parcial que implica facticidad y validez en relación a la teoría de la acción comunicativa, es consistente con lo que, como vimos, denomina poder comunicativo. Bien, para terminar, observaciones finales. La hipótesis que planteé en este trabajo es que, como elemento conceptual, la colonización del mundo de la vida trabaja en el sentido de lo que Habermas denomina la circulación no oficial del poder. Llamé la atención entonces sobre un elemento que considero una novedad relativa dentro de la evolución de la obra habermasiana: el hecho de que para Habermas y Cohen y Arato, la circulación del poder es de doble vía, es decir, que existe, además de la mencionada circulación no oficial del poder, una circulación oficial del poder. En determinadas circunstancias, en circunstancias de crisis en particular, la sociedad civil puede activar esta última, invirtiendo la circulación del poder. Considerando este punto en el terreno más general de la teoría crítica, propuse enmarcar este movimiento de la colonización del mundo de la vida a la doble circulación del poder en una visión de la evolución de Habermas desde una visión más pesimista, asociada a la primera generación de la Escuela de Frankfurt, con la amenaza de clausura y patología pendiendo ominosamente sobre los movimientos potencialmente emancipatorios, hacia una visión más optimista que articula en su teoría del derecho y de la democracia, planteada en facticidad y validez, donde el derecho se conceptualiza como potencial canalizador de los movimientos sociales. Considerándolo desde fuera de la teoría, este movimiento teórico puede proveer de una herramienta conceptual que resulte útil en la práctica, ya que considero que, además de colaborar en la comprensión de situaciones empíricas, puede dar sentido, fundamentación teórica y un horizonte al accionar de la sociedad civil, organizada o no organizada. Y en ese sentido se podría inscribir en lo que comentaba Renaud de la co-construcción del conocimiento junto con los movimientos sociales, siempre con un horizonte muy modesto, digamos, en el sentido de que todo es un accionar contingente, ¿sí?
Esta influencia práctica solo puede desplegarse si hay traducción del saber experto a la esfera pública, es decir, si estos elementos conceptuales son traducidos al lenguaje ordinario que funge como puente hermenéutico. Es en este sentido que en un movimiento que creo consecuente con esta conclusión, propuse una reformulación del concepto de circulación oficial del poder y no oficial como circulación comunicativa del poder y circulación no comunicativa del poder, respectivamente. Mi supuesto es que el potencial explicativo de esta noción puede desplegarse más ampliamente de lo que se ha dado hasta el momento. Por supuesto, no alcanza con una reformulación terminológica, sino que ésta debe estar rodeada de planteos lo suficientemente simples, sólidos y arraigados a situaciones empíricas concretas, como para que, en diálogo con otros actores dentro y fuera de las ciencias sociales, pueda llegar a tener, eventualmente, contingentemente, algún efecto en la esfera pública. Ciertamente es una tarea exigente, pero como ha sido señalado, la evolución teórica de Habermas ha vuelto a la teoría crítica una empresa extremadamente demandante, y ha hecho que los integrantes, abro cita de Anderson, la apropiación por parte de Habermas de la filosofía analítica ha subido la barra y ha hecho que los integrantes de la teoría crítica deban responder a más desafíos que nunca. Deben apropiarse del cada vez mayor corpus de la tradición de la Escuela de Frankfurt, junto con sus raíces en Kant, Hegel y Marx, permanecer informados y conectados con la investigación empírica de las ciencias sociales y ahora también responder a los desafíos de los filósofos analíticos. La alternativa es el Gran Hotel Abismo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Andrea, por su ponencia. Ahora vamos a pasar a la segunda presentación de la mesa, que estará a cargo del profesor Camilo Sembler. El profesor Camilo Sembler es titular, profesor de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile. Es doctor en filosofía por la Goethe-Universität de Frankfurt, Alemania, con una tesis sobre el problema del sufrimiento social en la tradición de la teoría crítica bajo la dirección de Axel Honneth y Christoph Menke. Su presentación se titula Sufrimiento social y libertad, un problema crucial en la teoría crítica. Sin más, le damos la palabra al profesor Camilo. Parto por saludar, ¿cierto?, a todos y todas quienes nos acompañan en la conexión, también por agradecer a quienes organizan esta importante actividad, agradecer a Gianfranco por la invitación y a través de él a todo el equipo de quienes han organizado esta actividad. Mi presentación, ¿cierto?, como se anunciaba recién, está centrada en el problema de la crítica del sufrimiento social. Particularmente voy a intentar abordar de manera muy general, ¿cierto?, la pregunta por una fundamentación de la crítica del sufrimiento social dentro de la tradición de la teoría crítica, ¿cierto? El concepto de sufrimiento social, y en parte también ha aparecido en otras de las presentaciones, ayer, por ejemplo, hoy día también, es un concepto con amplios usos en la filosofía y las ciencias sociales contemporáneas. Entonces lo que voy a intentar hacer es bosquejar una fundamentación, sobre todo filosófica, de la crítica del sufrimiento social en la tradición de la teoría crítica. Me interesa, sí, antes de partir a leer el texto, ¿cierto?, que también, si bien voy a privilegiar la fundamentación más filosófica de la idea misma de sufrimiento social, es un tipo de fundamentación que, como voy a aludir en algunos momentos, apunta hacia su potencial rendimiento también en la investigación social. Ahí vuelve a aparecer este tema de filosofía e investigación social que hemos escuchado también en otras presentaciones. Mi presentación está dividida en tres momentos, ¿cierto? En un primer momento más introductorio voy a intentar señalar cuáles son algunos de los problemas o tareas que a mi juicio debe enfrentar hoy día una crítica del sufrimiento social. Luego de eso me quiero centrar como segundo tema en una pregunta que para mí es central en términos filosóficos y en términos de la teoría crítica, que es clarificar qué es lo social del sufrimiento social. Y finalmente, algunas puntualizaciones sobre una propuesta de formulación, de fundamentación desde la teoría crítica. Entonces, comienzo con el texto directamente. El concepto de sufrimiento ocupa un destacado lugar en la tradición de la teoría crítica. Sin ir más lejos, Max Horkheimer pudo llegar a sostener en sus escritos tardíos, cito, «El sufrimiento es el hecho desde el cual todas las reflexiones acerca de la vida humana deben necesariamente comenzar». Fin de la cita.
Durante las últimas décadas, el problema del sufrimiento ha vuelto a instalarse con fuerza en la filosofía social y política, así como en las ciencias sociales, sobre todo a partir de la pregunta por la posibilidad de dar cuenta de fenómenos de injusticia o dominación desde el punto de vista de una crítica del sufrimiento social. Pero, ¿qué es el sufrimiento social? ¿Cuándo podemos decir que una experiencia de sufrimiento es social? ¿O son todas las formas de sufrimiento, en la medida que tienen lugar en la sociedad, en algún sentido sociales? Pero si esto es así, ¿cuál es el sentido y objeto de una crítica del sufrimiento social? Intentaré avanzar algunas reflexiones y posibles respuestas para estas preguntas en la siguiente presentación. En particular, quisiera sobre todo clarificar el sentido que puede asumir una crítica del sufrimiento social que se sitúe en el marco de la tradición de la teoría crítica. Frente a otros usos contemporáneos, quisiera sostener que la crítica del sufrimiento en esta tradición, ¿cierto?, en la tradición de la teoría crítica, debe ser leída en estrecho vínculo con el problema de la libertad. Esto es, con la idea de sufrimiento social desde la teoría crítica, cabe designar experiencias negativas cuyo sentido normativo puede ser entendido como una privación o pérdida de libertad socialmente inducida o producida. Este punto de vista puede ser relevante, a mi juicio, no solo para clarificar el posible significado de aquello que cabe entender como lo social del sufrimiento social, sino además para situar su crítica en relación con el tipo de interés que anima precisamente a la teoría crítica, en tanto forma de conocimiento, a saber, un interés emancipatorio. Esto es, si aquello que está en juego en las experiencias de sufrimiento social es siempre, en último término, la libertad humana, el objetivo de su crítica no puede ser entendido sino como emancipación. El primer punto entonces sobre algunos desafíos, tareas y posibles problemas que tiene que enfrentar hoy día una crítica del sufrimiento social. Es necesario, sin embargo, comenzar intentando aclarar algunas de las tareas y problemas que enfrenta hoy una crítica del sufrimiento social. Cabe destacar a este respecto sobre todo dos elementos. En primer lugar, con la idea de sufrimientos sociales, hoy la crítica encuentra un punto de apoyo relevante que permite ampliar su diagnóstico de las injusticias sociales, yendo más allá de los esquemas distributivos que predominan en las teorías de la justicia situadas en el campo de la filosofía política. Si distintas reflexiones, la teoría del reconocimiento de Honneth, ¿cierto?, la reflexión sobre el poder de Iris Marion Young, por ejemplo, ¿no? Si distintas reflexiones han venido subrayando las dificultades y límites que presentan las concepciones distributivas para abordar fenómenos de injusticia o dominación social que no se dejan comprender a cabalidad o plenamente, ¿cierto?, desde el enfoque de la distribución, con la idea de sufrimiento se avanza además a vincular este tipo de cuestionamientos con la posibilidad de dar cuenta de las experiencias concretas o más cotidianas de los sujetos afectados por situaciones de injusticia o dominación. A su vez, la crítica del sufrimiento social busca sobre todo hacer visibles las consecuencias subjetivas de situaciones de injusticia o dominación que resultan igualmente dañinas o lesivas para los individuos o grupos implicados, aun cuando el vocabulario teórico o normativo necesario para su descripción no coincida con aquel asociado a una distribución justa de recursos, derechos u oportunidades, es decir, con aquel tipo de vocabulario conceptual que es más habitual en las teorías de la justicia. Aún más, las experiencias de sufrimiento social pueden incluso estar presentes ahí donde los sujetos disfrutan de garantías legales u otros principios normativos habituales en las teorías de la justicia. Pienso, por ejemplo, en el ampliamente estudiado caso, ¿cierto?, de las políticas de bienestar o asistencia social, que al mismo tiempo que logran satisfacer determinadas necesidades básicas, por ejemplo, generan experiencias de vergüenza o humillación social, ¿cierto?, sobre los grupos receptores, ¿no? En segundo lugar, la idea de sufrimientos sociales permite ampliar la mirada de una crítica de las injusticias también hacia fenómenos que no se expresan, o al menos no se expresan de modo necesario, en el campo de las luchas sociales o las movilizaciones políticas. Esta pretensión o este objetivo de la crítica del sufrimiento social es ciertamente heredero de aquella obra colectiva liderada por Pierre Bourdieu, ¿cierto?, la miseria del mundo, esto sí se titula esta investigación, que dio un renovado impulso a la discusión sobre sufrimientos sociales. Aquí Bourdieu y su equipo constata que la crítica social debe enfrentarse hoy no solo a la emergencia de nuevas formas de padecimiento social derivadas de la gestión neoliberal de la vida colectiva, sino además a su invisibilización o naturalización, si se quiere, como consecuencia de esta misma racionalidad política
y su influencia en la forma de comprender y articular los problemas sociales. Cito un pequeño fragmento, ¿cierto?, de esta obra. En la medida que se asume la pobreza material, o la gran miseria, como medida exclusiva de todas las formas de miseria, se renuncia a la posibilidad de percibir toda una parte de aquel sufrimiento que es característico de un determinado orden social. Fin de la cita. Es decir, para Bourdieu y su equipo, ¿cierto?, la crítica del sufrimiento social, junto con su función de diagnóstico, desempeña al mismo tiempo una tarea que podemos asociar quizás con la posición o el interés de una crítica de la ideología. Esto es, en la medida en que su interés también consiste en problematizar aquellos esquemas perceptivos o convicciones valorativas profundamente asentadas que determinan el modo en que una sociedad identifica y discute acerca de sus problemas, entre ellos cómo identifica y discute acerca de sus injusticias sociales. Teniendo en cuenta entonces este doble rendimiento de la idea de sufrimiento social, es decir, por una parte, la ampliación de los esquemas distributivos de justicia, y por otra, la apertura hacia formas públicamente no articuladas o públicamente no reconocidas del padecimiento social, es posible precisar también algunas tareas y problemas más puntuales o específicos que necesariamente, a mi juicio, debe afrontar hoy una crítica del sufrimiento social. Un primer problema se asocia con el uso abusivo, a ratos quizás incluso superficial, uno podría decir, de la idea misma de sufrimiento social. Bueno, una segunda tarea, ¿cierto?, es contar con los recursos conceptuales que permitan hacer visible aquellas experiencias de sufrimiento que no solo no encuentran cabida en la esfera política, sino que además son sistemáticamente excluidas de los problemas públicos y como tales socialmente invisibilizadas. Para expresar esta idea nuevamente con Bourdieu, ¿cierto?, se trata aquí de sufrimientos no solamente hasta ahora no formulados, es decir, que no han tenido cabida en el lenguaje político, sino informulables en el vocabulario político más habitual de una sociedad. También se advierte aquí un importante riesgo. Si la crítica social no está en condiciones de diagnosticar este tipo de experiencias, esto es, si de manera exclusiva dirige su atención hacia experiencias de sufrimiento ya articuladas en movimientos sociales o presentes de algún modo en el debate público, no solo reduce su campo de visión, sino que además se hace parte de una u otra manera de aquellos mecanismos que contribuyen a su invisibilización o destematización política. Se podría afirmar entonces que su propio marco conceptual, ¿cierto?, en la medida en que se concentra solamente en sufrimientos tematizados públicamente, se muestra en contradicción con su declarado interés emancipador. También a propósito de este problema, como quisiera argumentar a continuación, es fundamental intentar precisar en qué consiste lo social del sufrimiento social. Paso entonces al punto 2, ¿cierto? ¿Qué es lo social del sufrimiento social? Para esta pregunta parecen existir hoy dos respuestas principales. A partir de sus respectivas dificultades, tanto teóricas como normativas, quisiera distinguir una tercera alternativa, proponer una tercera respuesta, orientada a situar y fundamentar a la crítica del sufrimiento en el marco de la tradición de la teoría crítica. Una primera respuesta a la pregunta por lo social del sufrimiento social se encuentra en aquellas lecturas que entienden lo social del sufrimiento en el sentido de contextos sociales, que permitirían explicar el surgimiento de ciertas afecciones o malestares subjetivos. Se habla así, por ejemplo, para citar solo un ejemplo, de sufrimiento social en el trabajo, ¿cierto?, en el contexto social del trabajo. Pese a su importancia a propósito del diagnóstico de experiencias cotidianas de injusticia, hablar de contextos sociales del sufrimiento parece, sin embargo, envolver un supuesto no carente de problemas entre dimensiones sociales y no sociales. O si se quiere, parece envolver una suerte de esencialismo sobre qué es lo social, qué cuenta como un contexto social. Cabría preguntarse, por ejemplo, ¿en qué sentido son los padecimientos que tienen lugar en ámbitos como la familia o la vida doméstica menos sociales que aquellos ligados, por ejemplo, a la esfera del trabajo o al mundo del trabajo? O también nos podríamos preguntar si no son, por el contrario, las luchas políticas también posibles de ser interpretadas como esfuerzos colectivos orientados precisamente a mostrar el carácter también social, socialmente producido, es decir, de experiencias de sufrimiento que alguna vez se asumieron como únicamente personales o privadas. El gran ejemplo de esto es la producción de categorías como la violencia doméstica, por ejemplo, a partir de movimientos feministas. Esta imprecisión conceptual, característica de una lectura que podemos llamar contextualista de lo social del sufrimiento social, ¿cierto?, una lectura contextualista,
posee también importantes consecuencias normativas. La exclusión del ámbito de lo social de ciertas experiencias de sufrimiento puede contribuir a ratificar su naturalización o invisibilización. El gran ejemplo de la violencia doméstica puede servir también para eso, en la medida que no se considera como un fenómeno social. Pues resultan entonces estas experiencias, ya desde el mismo diagnóstico teórico, marginadas de las preocupaciones de justicia socialmente relevantes. Una segunda respuesta a la pregunta por lo social del sufrimiento social, también muy frecuente en la literatura contemporánea, es interpretar el carácter social del sufrimiento en un sentido más bien cuantitativo o como un asunto relativo a su magnitud. Es decir, desde esta perspectiva, serían sufrimientos sociales aquellos padecimientos que en virtud de su masiva presencia se muestran como característicos de una sociedad o incluso de una época histórica en su conjunto. Si bien muchas veces, con alta presencia en la esfera pública o en los medios de comunicación, ¿cierto? Pienso aquí en nociones como sociedad del cansancio, sociedad del agobio u otras, este tipo de respuestas parece, sin embargo, presentar también importantes vacíos teóricos y dificultades normativas. En primer lugar, parece no dejar en claro, o en verdad muchas veces apenas se formula la pregunta, por el cómo resultaría posible extrapolar diagnósticos que describen experiencias individuales, de malestar, sufrimiento, padecimiento, a un diagnóstico generalizado acerca de una sociedad, o incluso más a una época histórica en su conjunto. Y en segundo lugar, su forma de proceder guarda a lo menos una relación problemática con los objetivos más amplios de una crítica del sufrimiento, los objetivos que describió al inicio, pues tiende a concentrar su atención en aquellas formas de padecimiento que en virtud de su masividad ya han capturado la atención precisamente en la discusión pública. Frente a ambas estrategias y sus dificultades, es posible sugerir entonces un uso de la idea de sufrimiento social que se sitúe en la tradición de la teoría crítica. Según esta lectura, mientras el sufrimiento en general, ¿cierto? El sufrimiento como experiencia, ¿no? permite caracterizar una dimensión inscrita en la experiencia humana y su vulnerabilidad constitutiva, es decir, una posibilidad siempre latente en la experiencia humana por su vulnerabilidad, es necesario contar con algún tipo de criterio fundado, tanto teórica como normativamente, que permita determinar de manera justificada aquello que Freud, en El malestar y la cultura, llamaba fuentes sociales del sufrimiento. Es decir, la crítica del sufrimiento requiere un criterio que permita identificar entre las múltiples formas que puede asumir el sufrimiento en la vida humana, aquellas experiencias que pueden ser consideradas como innecesarias, carentes de sentidos o superfluas, en la medida en que su génesis o reproducción se asocia única o principalmente con determinados rasgos de las instituciones o prácticas sociales establecidas. Son estas experiencias socialmente producidas, entonces, las que pueden resultar, entonces, objeto de la crítica. Un criterio semejante, para fundamentar, entonces, una crítica al sufrimiento social en este sentido, puede ser sugerido desde ciertas premisas de la tradición de la teoría crítica, en especial a partir de una comprensión del mundo social que se apoya en último término en la filosofía de Hegel. De acuerdo a esta visión, explicada aquí de manera muy breve, las formas sociales de vida pueden ser descritas en términos de un entramado de instituciones y prácticas cooperativamente reproducidas, un entramado sujeto por ende al cambio histórico, o a los procesos de cambio histórico, que hace posible que los individuos den forma a sus inclinaciones o deseos, y solo en virtud de semejante proceso de formación cooperativo, logren realizar su libertad. Este proceso de formación supone, ¿cierto?, que hay siempre un grado de vulnerabilidad en esa realización de la libertad porque no se expone a otros. Esta comprensión del mundo social, cuyas raíces se remontan a las nociones de espíritu objetivo y segunda naturaleza en Hegel, supone entonces que lo social no es simplemente un contexto de las experiencias individuales, sino que lo social es más bien el medio mismo de formación de la individualidad. Y además, supone que lo social contiene siempre un núcleo normativo asociado o referido, ¿cierto?, a las posibilidades de libertad que se encuentran históricamente disponibles, las cuales se manifiestan o expresan en las instituciones, prácticas y rutinas de una sociedad. Esto es la idea hegeliana de eticidad o Typlichkeit. Ambos supuestos permiten entonces una nueva respuesta a la pregunta por el carácter social del sufrimiento social.
Siguiendo esta premisa, la idea de sufrimientos sociales aludiría no simplemente a un sufrimiento cuyo contexto es social, sino que deben entenderse como sufrimientos sociales aquellas experiencias de padecimiento que resultan superfluas, sin sentido o innecesarias en comparación con las posibilidades de libertad históricamente ya disponibles en el mundo social. O en otras palabras, aquello que los individuos pueden experimentar como un sufrimiento en su vida social posee siempre una dimensión normativa e histórica, pues debe ser interpretado en relación con las posibilidades de libertad ya históricamente disponibles en el horizonte institucional de sus formas de vida. La crítica del sufrimiento social se muestra así, en suma, como una crítica inmanente de las formas sociales de vida en nombre de las posibilidades y restricciones injustificadas para el desarrollo de la libertad. Paso ya con esto al último punto para ir cerrando, ¿no? En relación con esta interpretación, aquí solo esbozada en sus líneas generales, quisiera precisar finalmente algunos aspectos que resultan especialmente relevantes a propósito de la pregunta por la posibilidad de una crítica del sufrimiento social. En primer lugar, desde esta lectura, cabe interpretar entonces a las experiencias de sufrimiento social como experiencias que revelan una privación o pérdida de libertad socialmente inducida. El núcleo normativo de la crítica del sufrimiento es, por tanto, el valor de la libertad. Esto no quiere decir, sin embargo, que no puedan ser diagnosticadas experiencias de sufrimiento, por ejemplo, a partir de fenómenos de desigualdad, ya sea fenómenos de desigualdad social o desigualdades de poder, por ejemplo. Es decir, situaciones donde lo que parece estar en juego es primordialmente el valor de la igualdad. Más bien, supone una hipótesis acerca de su posible interpretación normativa. Aquello que resulta vulnerado también en tales situaciones, desigualdad social, dominación, y que justifica entonces la inscripción de una experiencia en el marco de una crítica del sufrimiento, es la posibilidad de un desarrollo sin restricciones injustificadas, es decir, restricciones que solamente se amparan en las instituciones y las prácticas sociales, de determinados aspectos o dimensiones que cabe considerar como indispensables para la afirmación de la libertad o la autonomía de los individuos. En segundo lugar, es necesario agregar algo sobre la justificación de la noción misma de sufrimiento para describir tales experiencias de privación de libertad. Aquella pérdida de libertad socialmente inducida solo puede ser descrita de manera justificada como sufrimiento, en la medida que su consecuencia sea, en último término, algún tipo de daño subjetivo. Aquí, brevemente, como paréntesis, ¿cierto? Creo que es importante distinguir la gramática teórica más específica de una crítica de las injusticias, de la crítica de la dominación y una crítica del sufrimiento. De algún modo, la crítica del sufrimiento es cuando está involucrado un daño subjetivo, y eso muestra la justificación de la idea misma de sufrimiento. Esto puede ser afirmado también como un supuesto característico de la tradición de la teoría crítica, a saber, su intención de diagnosticar los modos en que los fenómenos patológicos de la vida colectiva se expresan o traducen en experiencias subjetivas dañinas. Junto con una teoría filosóficamente fundada de la libertad, el programa de una crítica del sufrimiento se basa en este sentido también en una explicación acerca de los mecanismos que vinculan las patologías de la vida colectiva con las afecciones o daños de la vida individual. En tercer lugar, es necesario precisar el sentido en que las experiencias de sufrimiento social pueden ser consideradas como históricamente constituidas. Como señalé, desde esta lectura se trataría de experiencias de padecimiento que resultan superfluas o carentes de sentido, ¿cierto?, en comparación con las posibilidades de libertad históricamente ya disponibles. Esto puede ofrecer, a mi juicio, un ángulo diferente de interpretación, por ejemplo, de los estudios sobre el sufrimiento social en el trabajo. En este caso, cabría considerar que aquello que los individuos experimentan como un padecimiento resulta indisociable, en términos normativos, de las expectativas o ideales de libertad que se han depositado sobre el mundo del trabajo. Expectativas e ideales que están sujetos al cambio histórico. Lo mismo podría afirmarse, por ejemplo, en torno a las experiencias de sufrimiento que tienen lugar en la vida privada o doméstica. Su carácter social no guardaría relación con el hecho de la masividad, tampoco con si emergen o no en luchas políticas, sino en el hecho de tratarse de experiencias de sufrimiento que siempre están mediadas por expectativas de libertad que se expresan hoy en la vida doméstica y que están sujetas siempre al cambio histórico. Finalmente, con esto cierro, ¿cierto? Y como sostuve al inicio, esta interpretación de la crítica del sufrimiento social busca situarla en relación con el tipo de interés que anima la teoría crítica, es decir, su interés emancipatorio. Pues si aquello que está en juego en las experiencias de sufrimiento social es siempre, en último término, la libertad, el objetivo de su crítica puede ser definido entonces como emancipación.
La crítica del sufrimiento se guía en este sentido por un doble propósito: diagnosticar las formas contemporáneas que asume el sufrimiento social y en el mismo movimiento argumentativo poner de manifiesto sus posibilidades históricamente ya existentes de abolición o superación. O como diría Horkheimer, ¿cierto? La crítica del sufrimiento social se guía por un interés emancipador solo en la medida que logra expresar en su estructura conceptual misma tanto un, expresión de Horkheimer, conocimiento del mundo como la voluntad de su transformación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Sempler, por su ponencia. Y bueno, ya es anecdótico el inconveniente que tuvimos. Ahora vamos a pasar a la presentación de los comentarios de Alessandra. Le damos la palabra rápidamente y bueno, adelante, Alessandra. Muchas gracias. Creo que empezaré de nuevo, porque no había dicho mucho, igual, antes de que regresara el profesor Sempler, así que creo que voy a volver a empezar con los comentarios. Primero, agradecerles mucho por la ponencia, nuevamente, a la profesora Carriquiri y también al profesor Sempler. Me ayuda mucho en particular el tema del sufrimiento social, porque es lo que estoy investigando como para mi tesis de licenciatura. Entonces ha sido bastante enriquecedor escuchar ambas ponencias. Para estos comentarios empezaré mencionando brevemente algunos puntos de encuentro entre ambas ponencias, para luego pasar a cuestiones más puntuales sobre los temas que ha abordado cada ponencia. Concluiré, no obstante, con una pregunta que espero nos llevará a pensar en la manera en la que podemos articular las herramientas teóricas que nos ha ofrecido cada presentación. Empezaré entonces con los puntos en común, que esto es algo que ya había mencionado hace un rato, pero lo repito. En primer lugar, quería señalar que es evidente que ambas ponencias, aunque creo que se puede decir de la mayoría, si no de todas las ponencias de esta jornada, son la puesta en práctica de la discusión y la elaboración de herramientas teóricas útiles para la acción colectiva. Ya sea haciendo un énfasis, como comentaba hace un rato, más en una justificación normativa, filosófica, o digamos en conceptos que puedan traducirse a cuestiones un poco más concretas como la acción en la esfera política o la incidencia en políticas públicas o la articulación con ciencias sociales. Me parece que este tema, o sea, el de hacer el énfasis de la necesidad de crear estas herramientas, como mencionaba el profesor Renaud en la mañana, ha estado muy presente en ambas ponencias, ¿no? Ahora, esto me lleva a señalar un segundo punto de encuentro, que tampoco será muy sorpresivo, dado que es el tema de estas jornadas, y me refiero a que tanto la propuesta de la doble circulación del poder como la de una crítica del sufrimiento social nos muestran la innegable conexión entre el diagnóstico de patologías sociales y el interés emancipatorio y transformador de la teoría crítica, como una característica que distingue a la teoría crítica de empresas teóricas con pretensiones más bien descriptivas. Hacia el final de estos comentarios volveré a referirme al encuentro entre ambas ponencias. Sin embargo, primero quisiera pasar a discutir cada una de manera un poco más detallada, ¿no? Ofrecer algunos comentarios, cosas que se me ocurrieron mientras iba escuchando, mientras iba leyendo las ponencias y tal vez también algunas preguntas que puedan ayudar a clarificar ciertas cosas. Empezaré por la ponencia de la profesora Carriquiri, en donde se nos presenta la doble circulación del poder como una propuesta habermasiana que nos permite salir del gran hotel abismo en el que Lukács, si no me equivoco, ubicaba a los pensadores de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Estoy de acuerdo con que el uso de los términos de circulación comunicativa y circulación no comunicativa podrían ser útiles para reducir las confusiones, porque yo también a un inicio leyendo el paper tuve ese problema. Así que, tal como sugiere la ponencia, me referiré así a la circulación oficial y a la no oficial respectivamente. Primero, como señalaba también la profesora Carriquiri, a mí también me parece pertinente, me gusta el énfasis que el término circulación del poder hace en el carácter dinámico, ¿no?, del poder. Me parece que es importante de destacar, ya que también permite recalcar que las normas en el modelo habermasiano son revisables, ¿no?, haciendo esta referencia justamente a este proceso de acumulación de experiencias y aprendizaje social. Me refiero a que las normas que resultan del proceso democrático y deliberativo no son eternas y definitivas, no es algo que se hace en un momento y se deja ahí, sino que justamente responden a distintos problemas y perspectivas que van surgiendo en la esfera pública, ¿no?, y que se van tematizando ahí.
Me queda claro del mismo modo en qué sentido la circulación no oficial, o mejor dicho, no comunicativa del poder, puede entenderse como, digamos, este paso de la colonización del mundo de la vida a plantear este esquema que propone la profesora Carriquiri sobre la doble circulación del poder. No obstante, ahora paso a hacer unas breves preguntas que creo que podrían ayudar a entender mejor el potencial explicativo, crítico y emancipador de la doble circulación del poder. En primer lugar, no nos son extraños los casos en los que el problema no parece estar, o bueno, no parece estar solo en la dinámica que hay entre los distintos poderes, ¿no? De esta circulación en esos distintos poderes, el social, el administrativo, político y el comunicativo, sino en la manera en la que se realiza o se articula el poder comunicativo mismo. Me refiero, por ejemplo, a los casos en los que hay una evidente desconexión entre la esfera pública y los procesos formales de deliberación y legislación en el Parlamento. No sé si la profesora Carriquiri estaría de acuerdo conmigo en que en este tipo de situaciones tal vez también podemos comprenderlos en términos justamente de colonización del mundo de la vida, ¿no? Entonces, dado que en la explicación sobre la circulación comunicativa del poder, el poder comunicativo se encuentra constituido tanto por la discusión informal, por decirlo de alguna manera, en la esfera pública, como por la deliberación formal a un nivel institucional, me preguntaba si este tipo de problemas calzan también bajo la circulación no oficial o no comunicativa del poder, o si Habermas, Cohen y Arato ofrecen una tipificación más específica respecto de estos distintos malfuncionamientos que parecen englobar una concepción de circulación no oficial o no comunicativa del poder. O tal vez sería más bien esto que estoy planteando, algo como el resultado de los esfuerzos por utilizar este esquema de la doble circulación del poder para analizar particularidades de casos empíricos, que es algo que también mencionaba la profesora Carriquiri en su ponencia, ¿no? El potencial explicativo, las ventajas explicativas de este concepto. Bien, la segunda pregunta que quería plantear apunta a hacer un poco más explícito el sentido de la doble circulación del poder. Nuevamente me queda claro que esta doble circulación se presenta como una alternativa optimista frente a los diagnósticos típicos de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. No obstante, me queda la duda si la circulación oficial del poder es una dinámica potencial o si más bien se realiza efectiva pero interrumpidamente, eventualmente en las sociedades contemporáneas, ¿no? En su presentación explicó que la razón por la que Habermas llama oficial al funcionamiento óptimo del poder es que es la manera en la que el Estado de Derecho describe el mecanismo correcto. En ese sentido, podríamos en todo caso entender el potencial crítico de este concepto como expectativas incumplidas respecto de la manera en la que se supone que el poder debería funcionar en sociedades democráticas. Y finalmente, una pregunta que quisiera hacer está más bien vinculada a la manera en la que esta propuesta habermasiana puede ser útil para la transformación social, yendo un poco más allá, digamos, de estos momentos de crisis que mencionaba la profesora Carriquiri. Y creo que esto también está en relación con lo que mencionaba la profesora sobre la necesidad de traducir adecuadamente estas herramientas teóricas de manera tal que puedan tener incidencia en el accionar de la esfera pública y en la elaboración de políticas públicas. Asumiendo que la circulación comunicativa del poder es el funcionamiento al que aspiramos debido a que garantiza un proceso político deliberativo verdaderamente democrático, ¿qué es lo que requeriríamos para pasar de una circulación no comunicativa del poder a una circulación comunicativa del poder? Teniendo en cuenta que la deliberación no solo requiere discutir, sino que requiere también una disposición particular, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de quienes participan en una mera negociación. Había pensado en que una traducción del concepto de doble circulación del poder que apunte a una realización concreta tendría tal vez que estar acompañada por algo así como una propuesta de formación democrática. No me refiero con esto a un curso de cívica en los colegios nada más, sino la menciono siguiendo esta idea de que finalmente las distintas instituciones en las que participamos terminan por incidir también en la manera en la que nos relacionamos con los demás. Creo que esto va un poco más allá de lo que se aborda en la ponencia, pero igual me parece que es un tema que podría ser interesante de discutir teniendo en cuenta lo pertinente que son hoy en día las discusiones que buscan ampliar el concepto de democracia que comúnmente se maneja. Y bueno, también por el énfasis que hacía la profesora en la necesidad de atender a cómo estos conceptos pueden incidir en políticas públicas y cuestiones concretas, como ya mencioné hace un momento. Y bien, ahora paso a, eso sería para mis preguntas para la profesora Carriquiri.
ahora paso a hacer algunos comentarios y también preguntas a la ponencia del profesor Sembler, ¿no? Que esta ponencia, como también mencionó el profesor, aborda un concepto que, al igual que el de patologías sociales, es aún bastante discutido no solo entre filósofos, sino también entre psicólogos, científicos sociales y hasta médicos. El hecho de que distintas disciplinas estén interesadas en estudiar el sufrimiento social, me parece a mí que es una muestra más de la complejidad de este fenómeno. No obstante, aunque uno podría sostener que resulta beneficioso abordar este fenómeno de distintas perspectivas, como mencionaba el profesor Renaud en la mañana, parece más bien que las fronteras, por decirlo de alguna manera, que definen a cada una de las distintas disciplinas han solido jugar más bien en contra de la elaboración de un marco adecuado para comprender el sufrimiento social, contribuyendo por el contrario a su invisibilización, como bien comentaba el profesor Sembler en su potencia y como también señalaba el profesor Renaud en la mesa anterior. Me da la impresión de que las dificultades para elaborar modelos adecuados para comprender el sufrimiento social se deben a que ese concepto implica la articulación entre las experiencias subjetivas de los individuos y el mundo social, por llamarlo de alguna manera. Si bien no habla específicamente de sufrimiento social, por ejemplo, sino de patologías sociales y su diagnóstico en términos más generales, Christopher Stern discute, por ejemplo, cuáles son los problemas que traen tanto las aproximaciones que han tendido a priorizar la experiencia subjetiva, como aquellos que han tendido a priorizar más bien una comprensión sociológica, ¿no?, de las patologías sociales. No obstante, me parece que al partir de la idea hegeliana de Sittlichkeit o eticidad, la propuesta del profesor Sembler logra superar este problema de la articulación entre lo individual y lo social, ya que no se comprenden en una relación de opuestos, en la que necesariamente debe escogerse el uno o el otro, sino más bien como diferenciados, pero mutuamente constitutivos a la vez, ¿no? Es decir, una relación dialéctica justamente. Pero bien, volveré a esta tercera propuesta hacia el final del comentario, y ahora quisiera más bien mencionar dos cosas breves respecto a las respuestas que resultaron insatisfactorias a la pregunta de qué es lo social, ¿no?, en el sufrimiento social. Sobre la primera de ellas, no tengo mucho que decir, salvo que, como bien señalaba el profesor, lo que parece haber ahí también es una comprensión muy restringida de lo social, ¿no? Tal como lo explicaba en la ponencia, me pareció a mí que social ahí se toma como un equivalente a público, ¿no?, en la clásica distinción liberal entre lo público y lo privado, y que justamente frente a estas limitaciones puede notarse la ventaja explicativa de la propuesta de entender el sufrimiento social como una pérdida de libertad que involucra el funcionamiento de instituciones y prácticas que no excluyen aquello que tiende a ser despolitizado bajo la excusa de una cuestión privada, ¿no? Distintos autores, ¿no?, Honet, Regenhagen, también hablan sobre esta ventaja, digamos, explicativa o este alcance un poco más amplio que tiene la filosofía social y el diagnóstico de patologías sociales, respecto a estas cuestiones éticas que justamente, como mencionaba el profesor Sembler, también escapan un poco de lo que puede captar el framework de la justicia, ¿no? Ahora, paso a las preguntas. Sobre la segunda aproximación, sí tengo una pregunta. Efectivamente, establecer criterios cuantitativos para identificar experiencias de sufrimiento como sociales resulta problemático. Surge, como señalaba el profesor, la pregunta por la legitimidad de la generalización de las experiencias individuales a un diagnóstico de la sociedad entera, o podríamos agregar también la pregunta clásica de cuántos son los casos que se requieren o cuál es el porcentaje que indica que estamos hablando de algo propiamente social. No obstante, a pesar de estos problemas, como mencionaba también el profesor Renaud en la mañana, creo que la investigación empírica y cuantitativa puede de todos modos ser útil para recoger ciertas pistas que podrían dirigirnos a potenciales problemas sistémicos o llamar la atención a problemas crecientes que aún no son parte del debate público por distintos motivos. Frente a esto, y teniendo en consideración el vínculo de la teoría crítica con la investigación empírica, podríamos asumir que no está usted sugiriendo dejar de lado una aproximación cuantitativa, sino más bien llamar la atención a que no ofrece una respuesta satisfactoria por sí misma. Y si este es el caso, podríamos incluir dentro de las tareas de la teoría crítica el análisis de las herramientas que se utilizan para estos estudios empíricos sobre sufrimiento social. Esta sería mi primera pregunta, que tal vez sea un poco simple, pero creo que podría ayudar un poco a explicitar algunas cosas. En lo que sigue, plantearé otras tres preguntas que apuntan tal vez a cuestiones más generales, que van un poco más allá de lo propuesto en el texto, pero también podrían ser tal vez interesantes. La primera de estas preguntas tiene que ver con lo que mencionaba el profesor Sembler
sobre la invisibilización a la que pueden contribuir tanto la aproximación contextual como la cuantitativa al enfocarse en experiencias que ya han sido tematizadas o públicamente reconocidas. Esto me hizo pensar en este concepto de injusticias hermenéuticas que utiliza Miranda Fricker, y por eso planteaba la pregunta de si podríamos vincular este concepto con la crítica del sufrimiento social, ¿no? Y si es que el profesor Sembler considera que esto sería un complemento útil, o si considera más bien por el contrario, que lo que nos puede aportar esta categoría de injusticia hermenéutica es algo que ya se encuentra contenido en lo que se espera de una crítica del sufrimiento social. Luego, otros dos temas que quisiera traer a la discusión se encuentran vinculados a la manera en la que el profesor propone entender el sufrimiento social. Como comentaba en la pregunta anterior, en contraste con las otras dos aproximaciones, entender el sufrimiento social como la pérdida de libertad socialmente inducida no corre el riesgo de invisibilizar experiencias de sufrimiento aún no reconocidas o tematizadas. No obstante, considero que hay una ventaja adicional en la propuesta del profesor Sembler, y eso es lo que justamente quería traer a la discusión, sobre todo dando el énfasis en la necesidad de comprender aquellas experiencias negativas desde un marco, desde el marco de un desarrollo histórico y social, ¿no? En contraste tal vez, por ejemplo, con el dolor como una mera sensación física. Entonces, quería preguntarle al profesor Sembler si considera que el criterio que propone, en este caso para distinguir, digamos, para ver qué es propiamente sufrimiento social, podría servirnos también para distinguir la legitimidad de ciertos reclamos y movimientos sociales, ¿no? Y estoy pensando aquí particularmente, por ejemplo, en si podría ser útil para evaluar la legitimidad de los reclamos, o la ilegitimidad de los reclamos, de los que exigen, por ejemplo, movimientos sociales conservadores apelando al sufrimiento causado por lo que a veces llaman racismo inverso, ¿no? Este tipo de reclamos que apelan también al sufrimiento social, ¿no? Pero claramente son críticas conservadoras, ¿no? Y por último, en relación también con lo que acabo de mencionar, planteo una pregunta que tal vez también va un poco más allá de lo abordado en la ponencia, pero que podría ser pertinente de discutir, y es que si pensamos en el sufrimiento social como un sufrimiento innecesario, en tanto que su carácter superfluo está históricamente determinado, parece que podríamos estar hablando de un sufrimiento que ya no es necesario, ¿no? Esto podría llevarnos a la pregunta por el progreso social, ya que parece implicar que si bien antes podríamos haber aceptado aquel sufrimiento como necesario o inevitable, dadas las condiciones sociales y materiales, ahora ya no lo es y por lo tanto es injustificado. Entonces, frente a esto, mi pregunta sería si la comprensión del sufrimiento social como un sufrimiento superfluo o innecesario necesita comprometerse con una concepción teleológica del progreso, o si es más bien compatible con propuestas más abiertas o pluralistas como la de Riley, ¿no? ¿Cuál es la comprensión del progreso social que subyace a aquella evaluación de ciertos tipos de sufrimiento como superfluos o innecesarios? Y finalmente, ahora sí ya termino, una pregunta que va dirigida a ambos ponentes, tanto a la profesora Carriquiri como al profesor Sembler. Y sí, bueno, ya esta sí es la última, que tiene más que nada la intención de ver de qué manera se pueden articular las herramientas que ambas ponencias han ofrecido. Y bien, si bien en la ponencia de la profesora Carriquiri no se ha mencionado particularmente el sufrimiento social, de todas maneras quisiera consultarles qué opinan ambos respecto a si podríamos tematizar la circulación no comunicativa del poder como una pérdida de libertad socialmente causada, ¿no? Teniendo en cuenta que en aquel funcionamiento patológico no parece haber una verdadera autonomía política y que de ello podría derivarse efectivamente experiencias de sufrimiento por parte de distintos grupos sociales, ¿no? Y esas serían todas mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandra, por tus preguntas. Entonces le damos la palabra en primer lugar a la profesora Andrea para que responda, y luego profesor Camilo. Adelante, profesora. Me parece que... Ah, sí. ¿Ahora sí? Sí, ¿Ahora sí, sí se escucha? está muy Perfecto. bien. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias a Alessandra Oshiro por su lectura atenta y sus preguntas.
A ver, se plantearon varios elementos. Yo hice una presentación, quizás centrándome en los aspectos abstractos de este modelo de doble circulación del poder, entonces se pierde un poco el funcionamiento en sí de la circulación. Creo que es interesante tener en cuenta un aspecto que tú señalabas, que es esto de que se enmarca bien en lo que Habermas concibe como un proceso siempre revisable y siempre provisorio, siempre en construcción, digamos, ¿sí? Es en ese sentido que los procesos de aprendizaje social, yo diría que, retomando lo que decía Miriam Madureira ayer, incluirían para Habermas también los desaprendizajes, ¿no? Nada está garantizado, y este modelo de doble circulación del poder lo que intenta reflejar es justamente ese proceso siempre en movimiento, siempre revisable. La palabra circulación en el original se puede asociar, por ejemplo, con la circulación sanguínea, ¿sí? Entonces, es en ese sentido que a tu pregunta de lo que sucedería en casos de que, o sea, puede haber bloqueos en esta circulación, ¿sí? Esta circulación no es que siempre se dé en un sentido y a veces es una circulación que, si vamos a cuantificar, digamos, lo que dice Habermas, por eso yo siempre que digo optimista, lo pongo entre comillas, es un optimismo muy, muy mesurado, digamos, y lo que diría Habermas es que en general lo que se da es la circulación no oficial del poder, ¿sí? Lo que yo denominaría circulación no comunicativa del poder. Y en ese sentido comparte el diagnóstico, los diagnósticos más oscuros, que son de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, pero también de Foucault, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido, él es muy realista, por decirlo así, ¿sí? No hay una cuestión utópica, ¿sí? Entonces, lo que le permite este modelo es, por un lado, reconocer ese funcionamiento del poder no comunicativo que se da masivamente y se da en la mayoría de los casos, si hay que decirlo, es así. Sí. Lo que él rescata, pero eso yo creo que no es novedad, ¿no? Eso ya lo sabemos. Se ha conceptualizado y tematizado desde distintas tradiciones. La novedad que yo quise rescatar es justamente la posibilidad de esta circulación comunicativa del poder, de lo que Habermas llama esta circulación oficial del poder. Y entonces esta circulación se da bajo ciertas circunstancias, dice Habermas, en momentos de crisis, dice en otro punto, y yo diría que se está dando todo el tiempo. Por ejemplo, ejemplos en que esto puede funcionar. En el caso de los movimientos feministas, que justamente lo que intentan muchas veces es correr este límite entre lo público y lo privado, relacionando un poco con la ponencia de Camilo, intentan, digamos, correr el límite entre lo que él llamaría lo social, ¿no? A raíz sobre todo de lo que opinan los propios afectados o afectadas en este caso. Entonces, justamente el caso de la violencia doméstica es un caso en el que Habermas, a partir de la crítica de Nancy Fraser, dice, bueno, sí, en estos casos, como en los casos de los cuidados también, por ejemplo, lo que se da es un corrimiento del límite entre lo público y lo privado, porque todo está en revisión. Incluso qué es lo que entra o no entra a la esfera pública está en revisión, ¿sí? Entonces, es un modelo que en ese sentido tiene como un aspecto muy económico, muy minimalista, por así decirlo, que permite este potencial de autotransformación, es decir, que todo está sujeto a debate, incluso qué es lo que está sujeto a debate, qué es lo que debemos debatir o no. ¿Sí? Entonces es en ese sentido que Habermas lo que intenta en general es
establecer estructuras muy livianas, por decirlo así, más livianas que las de Rawls, por decir de algún modo, más livianas que las de Honneth también, como para que se puedan adaptar a fenómenos de la realidad social del modo más flexible posible. Entonces, nada, como ejemplos esos, los movimientos feministas todo el tiempo están poniendo cosas en cuestión, pero también movimientos, por ejemplo, el caso de Greta Thunberg, la activista medioambiental, casi adolescente, digamos, también se podría entender en este sentido, como un poder comunicativo que empieza con una adolescente sola en una plaza, justamente en un espacio público, que es un poco como la corporeización de la esfera pública, y bueno, ese poder comunicativo de alguna manera, en ese caso, logró ir subiendo, digamos, hacia el poder político administrativo, de modo de que, bueno, fue retomado por el secretario general de la ONU, también fue retomado por Trump, ¿verdad?, que ha dedicado algunos tuiteos especialmente agresivos hacia esta activista, y se mantiene como en ese nivel. Lo que no se ve muy claramente es que ese poder político administrativo logre trasladar esta circulación hacia el poder socioeconómico, ¿no? Porque no estamos viendo, digamos, el poder socioeconómico se defiende con uñas y dientes, digamos, de este flujo que sube desde el poder comunicativo, que estaría corporeizado en esta activista, y luego llega al poder político administrativo, pero allí hay como un bloqueo, ¿no?, que a duras penas logra hacer alguna mella en el poder socioeconómico que se defiende presionando, digamos, desde arriba hacia abajo. Entonces, es simplemente un modelo como analítico para poder analizar justamente algunas situaciones en que resultan confusas, y que también yo creo que resulta útil para una pregunta que tú hacías también, que es el caso de los, creo que a eso apuntabas, no sé si me quedó bien claro, problemas dentro del poder comunicativo, porque también hay poder comunicativo en estos movimientos de protesta de cuño conservador, ¿no? Y que nos provocan muchos ruidos, ¿no? Entonces, con respecto a esto, yo creo que lo que es útil, una herramienta útil, que no la presenté en la ponencia, la he presentado en otros trabajos, es una noción que desarrollaron Cohen y Arato, que también de alguna manera retoma Habermas, que es la de, ellos le llaman dual politics de los movimientos sociales, y yo he propuesto una reformulación como política de doble acción de los movimientos sociales, y es que en los movimientos puede funcionar como un test, como una prueba, como un reactivo para distinguir entre movimientos sociales, en el sentido de que hay algunos grupos que cumplen una política de doble acción, en que lo que, además de poner sus propios intereses particulares en la esfera pública, además de eso, tienen un movimiento de defensa y fortalecimiento de la propia estructura de la esfera pública. ¿Se entiende? Entonces, no solo pretenden poner sus intereses, sino que además pretenden que esa esfera pública se mantenga vital, se mantenga activa, están siempre dispuestos al debate y están siempre implicados en la reconstrucción, transformación y fortalecimiento de la esfera pública. Entonces, en ese sentido, es una herramienta que yo creo útil para distinguir entre estos grupos y otros grupos que más bien ponen intereses más bien de tipo corporativo, digamos, en la esfera pública, en un uso más bien más depredatorio, podríamos decirlo así. Por supuesto, se dan los dos casos en todos los grupos, ¿no? Se dan tendencias de uno y otro signo, como sucede en general en la realidad empírica, ¿no? Pero analíticamente es una herramienta útil para ver si cierto grupo, cierto movimiento, más bien se decanta por una política de doble acción, o más bien simplemente persigue sus propios intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por sus respuestas. Le damos la palabra ahora al profesor Camilo. Bueno, pues parto por agradecer, ¿cierto?, las observaciones y los comentarios bien profundos y bien aceptados de Alessandra en su reconstrucción, y también por reiterarle mis disculpas por la desconexión, ¿cierto?, que
una experiencia extraña porque yo no me di cuenta, entonces seguí hablando. Pero bueno. Le agradezco también a Andrea su presentación, que estuvo muy interesante, y hay algunos temas que me interesan también en relación a lo que yo presenté. Sobre las consultas o comentarios que hacía Alessandra, creo que en algunos casos voy a poder responder directamente, y en otros voy a comentar, ¿cierto? También porque creo que envuelven dificultades que son interesantes y que van más allá de lo que puedo responder directamente, ¿cierto? Estoy completamente de acuerdo, ¿cierto?, con una de las primeras observaciones, ¿cierto?, con esta dificultad que tiene el concepto de sufrimiento social. Como planteaba Alessandra, uno de los problemas o una de las tareas que se abre ahí es que es un concepto que necesariamente envuelve de manera implícita o más articulada, ¿cierto?, depende de cómo se utilice, dar cuenta de la relación entre las experiencias subjetivas y el mundo social. Y yo creo que eso es bien importante también para delimitar conceptualmente lo que es una crítica del sufrimiento social. Gran parte de la imprecisión conceptual, y yo creo que lo aludía así también en la presentación, tiene que ver con el hecho que muchas veces no se diferencia lo que es una injusticia social de lo que es una dominación, ¿cierto?, de lo que es un sufrimiento. ¿Ya? Mi impresión, o lo que yo intentaba sostener, ¿cierto?, es que para distinguir esas gramáticas teóricas entre lo que es una crítica de la injusticia, de la dominación y el sufrimiento, es fundamental tener una teoría, una cierta comprensión de ese vínculo, ¿cierto?, entre lo subjetivo y el mundo social. Eso no quiere decir, ¿cierto?, que sean tres críticas o tres gramáticas que procedan con absoluta independencia. Es decir, de algún modo, por decirlo de manera muy simple, la injusticia social se traduce en sufrimiento social cuando genera un daño subjetivo, ¿cierto? La dominación se traduce en sufrimiento social cuando genera un daño subjetivo, ¿ya? El punto es, entonces, explicar cómo surgen esos daños subjetivos, ¿ya? Mi impresión, ¿cierto?, es que la teoría crítica siempre ha tenido de manera más explícita en algunos casos, ¿ya?, en otros casos de manera implícita, ¿ya?, una cierta concepción sobre eso, ¿cierto? Una cierta idea de cómo entender el vínculo que hay entre lo individual o lo subjetivo y el mundo social, ¿ya? En el caso de Honneth, por ejemplo, eso es muy evidente en la idea de que el reconocimiento es una fuente para entender, en último término, la experiencia de los sujetos consigo mismos, ¿cierto? Por eso el menosprecio es una forma de daño subjetivo, ¿ya? Pero yo también diría que esa misma intuición, a partir de otras claves teóricas, emerge con Habermas, emerge también con Horkheimer y Adorno, ¿cierto? Una cierta idea siempre de dar cuenta del vínculo que hay entre el mundo social y las experiencias subjetivas, ¿no? De hecho, uno se podría remontar, ¿cierto?, al mismo lugar que tiene el psicoanálisis, ¿cierto?, en el programa originario de la teoría crítica. Mi impresión es que la fundamentación de por qué incluir el psicoanálisis dentro del primer programa de la teoría crítica, ¿cierto?, la idea que tiene Horkheimer en los años 30 de qué es teoría crítica, en parte tiene que ver con esa pregunta, ¿cierto?, cómo las experiencias, particularmente, por ejemplo, en torno a la pregunta por el autoritarismo, ¿eh? La pregunta por el autoritarismo supone una cierta forma de la subjetividad. Entonces siempre hay una idea implícita sobre eso. Mi impresión, ¿cierto?, es que esa tarea puede ser abordada, o se aborda la teoría crítica con una cierta idea que puede ser reconstruida desde Hegel, ¿cierto?, lo que yo mencionaba, la idea de eticidad, ¿cierto?, porque precisamente la idea de eticidad en Hegel, o la idea de segunda naturaleza, ¿cierto?, como espíritu objetivo, ¿cierto?, no la segunda naturaleza en el sentido crítico, ¿cierto?, en el sentido de naturalización de fenómenos sociales, sino más bien en el sentido del mundo objetivo, del mundo social, ¿cierto?, por sobre la naturaleza o mediado por la naturaleza, si se quiere, en su dimensión biológica, la especie humana construye una segunda naturaleza. Y esa idea de eticidad en Hegel, o de segunda naturaleza, funciona o tiene sentido en esa doble dimensión, ¿cierto? Hegel describe con segunda naturaleza tanto las instituciones éticas, la familia, la sociedad civil, el Estado, como los tipos de, por utilizar un concepto que no es de Hegel, ¿cierto?, como los tipos de subjetividad o de construcción subjetiva que acompañan esas instituciones, ¿cierto?, los roles que asumen los individuos en esas instituciones. Por eso la idea de segunda naturaleza también se refiere en Hegel a la antropología, ¿cierto?, porque asume también ese vínculo. Entonces yo creo que gran parte de la dificultad que tiene hasta el día de hoy una fundamentación de la crítica al sufrimiento tiene que ver con eso, con dar cuenta de ese vínculo. Referirme, ¿cierto?, a otras cosas que planteó Alessandra que creo que son bien relevantes, ¿cierto? Estoy de acuerdo con, y es lo que yo planteaba de algún modo, con lo problemático que puede ser igualar directamente social con público, ¿cierto?, con esa distinción de público y privado, ¿no? Yo lo que diría sobre eso, ¿cierto?, o solamente como puntualización o precisión, es que quizás el problema esté más bien circunscrito a una visión que entiende lo público y lo privado, ¿cierto?, de manera muy estricta, ¿cierto?, o que el límite entre lo público y lo privado es estricto,
¿ya? O es fijo, o no está en construcción histórica, o no es construido como tal, ¿ya? En el sentido que pueden emerger en el ámbito de lo privado, ¿cierto? En el ámbito, por ejemplo, de la vida doméstica, que es algo que a mí me ha interesado en torno a la discusión sobre sufrimientos sociales, pueden emerger problemas de interés público, ¿cierto? Y que en ese sentido se politizan, pues. Sobre el tema de lo cuantitativo, claro, yo diría que ahí quizás hay algo en mi presentación que yo también creo que podía ser discutido, ¿cierto? Que es cómo entender estos diagnósticos críticos que abordan una época histórica en su conjunto, ¿cierto? Que abordan una sociedad en su conjunto, ¿no? Una de las formas de entenderlo es como yo lo planteé, ¿cierto? Que dejan abierta esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué justifica pasar de experiencias individuales a un diagnóstico social general? Pero podría haber otro tipo de lectura de esos diagnósticos, es que de algún modo tiene que ver con otro tipo de crítica. Esto que cuando decimos, por ejemplo, que esta es una sociedad del cansancio o del agobio, no es que estemos diagnosticando que esa es la experiencia más masiva en términos cuantitativos, sino más bien ahí la crítica cumple una cierta dimensión, si se quiere, estética. Es decir, nos ilumina una dimensión de nuestra experiencia. Esto nos hace ver algo de nuestra experiencia que no necesariamente es lo más común o lo más masivo, sino que nos llama la atención sobre un fenómeno, ¿no? Por eso yo diría que, claro, dentro de la investigación sobre experiencia de sufrimiento social tiene mucho sentido, tiene sentido la investigación cuantitativa o trabajar con criterios cuantitativos, pero siempre la pregunta es cómo se leen esos datos, ¿cierto? Cómo se interpretan, ¿cierto? ¿Qué tipo de reflexión o de conclusión se quiere sacar desde ahí? Otro comentario, ¿cierto?, que hizo Alessandra me parece muy interesante, ¿cierto?, tiene que ver sobre los movimientos sociales, ¿ya? Y si esta visión o esta crítica al sufrimiento social puede extraer algún criterio de legitimidad de las demandas de los movimientos sociales. Yo creo que es un problema bien interesante de los estudios sobre sufrimiento social. ¿Por qué? Porque en general lo que se constata, ¿cierto?, es que la experiencia de sufrimiento o el daño no es en sí mismo, no tiene en sí mismo una orientación política, puede ser articulada de distintas maneras. Es decir, gran parte de la discusión, incluso en el último tiempo, sobre el resurgimiento de nuevos movimientos autoritarios o nuevos nacionalismos, ¿cierto? Lo que sostienen es que detrás de eso hay ciertas experiencias subjetivas de daño, de ofensa, de sentirse menospreciados en algunas poblaciones. Entonces, el sufrimiento o el daño subjetivo no tiene en sí mismo una connotación política que sea progresiva o regresiva. El punto es cómo se articula eso, cómo se expresa públicamente, ¿no? Mi impresión es que leer una crítica al sufrimiento desde la idea de libertad, ¿no?, supone de algún modo que los movimientos sociales que articulan esas experiencias de sufrimiento tienen un carácter progresivo en la medida en que, de una u otra forma, sus demandas exigen una ampliación o una democratización de las libertades históricamente existentes. Es decir, que procesan ese sufrimiento, esa pérdida de libertad, no en el sentido de una mayor opresión hacia otros grupos sociales, no buscan restablecer su libertad a través de oprimir a otros grupos sociales, sino en el sentido de democratizar las libertades realmente existentes, ¿no? Y ese podría ser un criterio que se desprende de mi argumento. Y lo último, para señalar sobre lo que contó Alessandra, ¿cierto?, que me parece una pregunta que me parece muy interesante, ¿cierto?, y que yo no lo tengo tan resuelto, es claro, esta idea de que asumir que los sufrimientos sociales son aquellos sufrimientos que se revelan como no necesarios en términos históricos, ¿no?, si está o no encadenado a una cierta teoría del progreso, ¿no? Yo creo que eso es una pregunta en general que a la teoría crítica le interesa mucho, ¿cierto? De algún modo, si la teoría crítica tiene o no siempre un componente de filosofía de la historia, ¿cierto?, que puede ser más fuerte o más débil, ¿no? Yo lo que tiendo a pensar, ¿cierto?, o como yo lo he pensado en torno a este problema del sufrimiento social, es que es una cierta imagen, al menos, de algo que apareció también en las presentaciones de ayer, ¿cierto?, de los procesos de racionalización social y particularmente de los procesos de racionalización práctico-moral, ¿cierto?, por decirlo en lenguaje habermasiano, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cierto? Es que uno podría pensar que parte de esos procesos de racionalización práctico-moral o parte de los procesos de aprendizaje normativo de una sociedad, que se desencadenan, por ejemplo, a partir de conflictos sociales, de luchas sociales, etc., tiene que ver con el hecho de que ciertas convicciones o ciertas comprensiones sobre qué es un sufrimiento justificado dejan de existir o son puestas en cuestión, ¿no? Entonces la sociedad experimenta un proceso de racionalización, de aprendizaje normativo, en que ciertas formas de sufrimiento aparecen hoy día como objeto de la crítica,
¿cierto? Y en ese sentido es lo que yo planteo, ¿cierto? Esta idea de sufrimientos que ahora nos aparecen como innecesarios, como superfluos, ¿ya? Yo creo que un gran ejemplo de eso, y con esto termino, ¿cierto? Y porque es también el ejemplo que yo más he trabajado en el último tiempo, tiene que ver con los sufrimientos en la vida doméstica, en la esfera doméstica familiar. Por ejemplo, ¿qué sujetos son posibles de ser dañados? ¿Ya? Son sujetos potenciales de sufrimiento. Por ejemplo, el desarrollo de la infancia, por ejemplo, ¿ya? Allí hay un proceso de aprendizaje normativo y de aprendizaje moral. Es decir, que no es que hoy día no existan experiencias de sufrimiento en el ámbito doméstico, ¿ya? Por ejemplo, de maltrato infantil, ¿ya? Pero sí la sociedad experimenta determinados procesos de aprendizaje moral en que determinados sufrimientos se revelan como objeto de la crítica, ¿ya? Eso supone entonces que ese proceso de aprendizaje moral no conduce necesariamente a una sociedad, con estos términos, ¿cierto?, carente por completo de sufrimiento, ¿cierto? El ideal ético, yo diría, de una crítica al sufrimiento no es suponer eso, ¿cierto?, sino más bien la idea de que sea posible cuestionar las formas de sufrimiento, es decir, que los individuos dispongan de recursos, derechos, oportunidades, formas de expresión pública en que puedan discutir y poner en escena aquello que aparece como un sufrimiento en distintas dimensiones de la vida social, ¿cierto? Y eso supone al menos una cierta imagen de racionalización práctico-moral, que yo creo que para una crítica del sufrimiento en la tradición de la teoría crítica sigue siendo indispensable. Muchas gracias, profesor Sembler, por sus respuestas. Bien, tenemos tiempo todavía para un par de preguntas de parte del público, y justo tengo una para cada ponente. Una pregunta de Felipe Andrade para la profesora Carrequiri. La voy a leer porque está bien articulada. Dice, ante la extrema atomización de los individuos desde la modernidad y el consiguiente individualismo como una de las expresiones de la ideología impulsada por la influencia de los medios de comunicación y de la industria cultural en general, que a su vez estaría directamente correlacionada con las patologías sociales de la sociedad actual, la pregunta sería, ¿se podría pensar de manera concreta en la promoción de, entre comillas, circulación oficial del poder y, de ser posible, cuáles serían los desafíos para tal concretización? En otras palabras, los bloqueos promovidos por la cosificación no impiden la implementación efectiva de la comunicación emancipada propuesta por Habermas. Y también hay una pregunta para el profesor Sembler, se la voy a revisar ahora, la voy a leer, de parte de Rodrigo Maruí. Es muy interesante el abordaje del tema del sufrimiento social desde el foco normativo de la libertad. Sin embargo, el abordaje me recuerda mucho a cómo Honneth, a Rodrigo le recuerda mucho cómo Honneth aborda este problema, tanto en Sufrir de indeterminación como en el derecho de la libertad. Entonces la pregunta es, ¿habrían ciertas distancias críticas del planteamiento de Honneth, frente al planteamiento de Honneth, y en ese caso, ¿cuáles serían, no? Sí, entonces ahora les doy la palabra, como siempre, primero a la profesora Carrequiri y luego al profesor. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se escucha. Voy a tratar de ser breve. Sí, un poco lo que preguntaba Felipe. Es un poco lo que yo decía en mi respuesta a Alessandra Oshiro. Este modelo de doble circulación del poder, la ventaja que tiene es que da cuenta de ambas circulaciones. Entonces, a su pregunta, sí, siempre hay bloqueos, ¿sí?, en la circulación, y siempre hay posibilidad de destrabar parcialmente esos bloqueos. Posibilidad, es todo contingente, por eso decía que tiene que ver con lo que decía Madureira ayer. No, nada está asegurado, simplemente este modelo lo que permite es que se haga haya esta posibilidad contingente de una circulación comunicativa del poder, ¿sí? ¿De qué depende? De la fuerza que
adquieran en cada momento concreto los actores sociales que están impulsando este poder comunicativo, ¿sí? Entonces, la respuesta es sí, hay bloqueos, es un proceso ongoing, digamos, es un proceso que está siempre, es una lucha como constante, ¿sí? Que tiene idas y vueltas, ¿sí? Que la circulación en general es no comunicativa y algunas veces es comunicativa, y esa circulación comunicativa a veces se ve bloqueada en el poder, antes de llegar al poder político administrativo, a veces se ve bloqueada por el poder social. Es lo que creo que es que el modelo permite entender bien cada situación concreta, en qué momento se pudo haber bloqueado, y depende de las fuerzas que en cada momento tengan los actores. Y creo que el ejemplo de Greta Thunberg es un ejemplo práctico en ese sentido. Bueno, avanzó, luego se bloqueó de alguna manera, el poder político, parte del poder político administrativo lo apoyó, otra parte no. Nada, es un modelo muy dinámico en ese sentido. Nada más. Muchas gracias, profesora. Adelante, profesor Sembla. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, estoy de acuerdo, ¿cierto? Que es, de algún modo, la gran parte de la reflexión que yo sostuve se inspira, ¿cierto? Y toma como referencia la teoría de Honneth, ¿cierto? Creo que hay dos elementos que para mí marcan una cierta distancia, ¿cierto? Uno tiene que ver con que si bien el sufrimiento es una pérdida de libertad socialmente inducida, yo creo que esa idea de libertad puede ser interpretada de distintas maneras, ¿ya? Es decir, mi idea es que una crítica al sufrimiento puede ser interpretada en términos de teoría del reconocimiento, y por ende proceder con la idea de libertad que tiene Honneth, ¿ya? Pero también podría proceder con otras ideas de libertad, ¿cierto? Y yo particularmente lo que he intentado hacer en algunas investigaciones, ¿cierto?, es mostrar cómo esa intuición, que uno puede decir que está muy articulada en Honneth, ¿cierto?, recorre a la tradición de la teoría crítica, y que opera entonces con otros conceptos de libertad, pero que puede hablar de el sufrimiento como pérdida de libertad. Entonces, ahí hay una primera distancia, ¿cierto?, con el modelo de Honneth, de que no solamente sería libertad entendida en términos de reconocimiento, ¿no? Y la segunda distancia, ¿cierto?, que a mí me parece más relevante en términos de la reflexión en general sobre el sufrimiento, es que mi impresión, y algo que también ha sostenido, por ejemplo, Emmanuel Renaud, ¿cierto?, que estuvo en la mañana, ¿cierto?, es que la teoría de Honneth se ha movido crecientemente hacia una teoría de las instituciones éticas, ¿cierto?, en el derecho a la libertad, ¿cierto?, en el modelo de la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Y eso ha implicado, ¿cierto?, no quiero decir que desaparezca por completo, pero sí el centro de la atención, el foco de la atención, con otras dimensiones de la existencia humana que son muy relevantes también para la experiencia del sufrimiento. Es decir, hay una dimensión de la experiencia humana que es la posibilidad permanente del sufrimiento, ¿cierto? Que yo lo aludí en algún momento de la presentación. Es decir, no solamente el sufrimiento entendido como una restricción de las instituciones a nuestra libertad, sino como una posibilidad permanente de nuestro vínculo social. Esa es una dimensión que yo creo está mucho más presente en otras reflexiones también inspiradas, por cierto, en Hegel. Por ejemplo, creo que está muy presente en el tipo de reflexión que tiene Judith Butler, ¿cierto?, sobre la vulnerabilidad. ¿Cierto? Butler piensa que nuestro vínculo humano, ¿cierto?, el deseo, por ejemplo, nuestros afectos, suponen siempre la posibilidad de ser dañados, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, toda la imagen que tiene Butler sobre el enamoramiento, por ejemplo. El enamoramiento es una promesa de libertad, pero que envuelve siempre la posibilidad del sufrimiento, ¿no? O sea, hay toda una dimensión que, si se quiere, que va más allá del ordenamiento directamente institucional, ¿cierto?, donde Honneth ha centrado quizás su teoría, que es bien relevante también para hablar del sufrimiento, es decir, y que para mí es central también para la tradición de la teoría crítica, ¿cierto?, que es algo que Horkheimer también asociaba con la idea del materialismo. El materialismo para Horkheimer tenía que ver con una comprensión filosófica donde la posibilidad del sufrimiento humano es una posibilidad constante, ¿cierto?, en virtud de la exposición que tenemos como seres humanos al entorno, a los vínculos sociales, etc. Entonces hay una dimensión, si se quiere, más, si se quiere, antropológica del sufrimiento, que yo creo que en la teoría de Honneth no es tan marcada, ¿cierto? Es más bien una reflexión institucional sobre las formas posibles de restricciones de libertad, ¿ya? Pero hay una dimensión antropológica que yo creo que es fundamental también para una crítica del sufrimiento, y que aparece articulada en otras reflexiones también inspiradas en Hegel, ¿cierto?, como la que yo decía de Judith Butler.